Bajo el limonero, con Iduna Rusol. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación bajo el limonero. La charla de hoy tiene como protagonista a Carmen Pacheco. Yo la descubrí en Twitter y poco después la encontré de nuevo en Spotify. O fue al revés, la verdad que no lo tengo nada claro. Lo que tengo seguro es que un día estaba escuchando un podcast de ficción que se llama Bloom y el nombre de ella dije, me suena de algo. Y después volví a atar cabos, que era una persona a la que yo ya seguía y leía en Twitter. Voy a dejarme de rollos para el inicio de todo esto y contaros que lo primero que tenéis que hacer después de escuchar esta conversación es ir a Bloom, B-L-U-M. Tenéis el podcast en inglés y en español. Es un podcast de ficción que a mí me fascinó y quedé muy interesada por la gente que estaba detrás de esta creación. Además, a Carmen Pacheco también la leo y la sigo y la siento cerca de alguna manera con su newsletter Flecha, que en la edición de verano se titula Hola, sin H. Bueno, de una manera u otra, con esta mujer yo siempre sentía como cierto vínculo por la forma que tenía de narrar, por lo que narraba, por lo que compartía en estas newsletters y a través de sus redes sociales. Y bueno, pues ya sabéis que para mí este podcast para lo que me sirve es para conocer, para indagar, para saciar mis curiosidades y oye, si os puedo despertar pequeños puntitos para que sigáis indagando a vosotras o saciar también, no sé, ideas, creatividades, miedos, cualquier cosa que os pueda, para lo que os pueda servir a vosotras, pues bienvenido sea. Así que, como ya os digo, en esta conversación termino de conocer a una mujer que yo ya admiraba y que ahora encima me cae bien. Así que con todas vosotras, Carmen Pacheco, espero que disfrutéis muchísimo de esta charla. Gracias por estar un día más aquí conmigo, con nosotras, bajo el limonero. Bienvenida Carmen a Bajo el Limonero. Carmen Pacheco, ya te he presentado en la introducción de este episodio, pero para ir contextualizando a la gente, eres escritora de artículos, novelas, cómic, guiones, un poco escritora en mayúsculas y desde distintas vías y formas de comunicación. Pero antes de nada, yo te conocí en Twitter. No, o sea, en Twitter yo te digo que es que la gente a la que sigo en Twitter nunca recuerdo cómo he llegado yo ahí. Por lo mismo alguien retuiteó o yo leí o lo que sea. Y escuchando Bloom, el podcast Bloom, ahí escuché que tu nombre estaba vinculado y dije, bueno, es que yo al final todo se va relacionando, todas las cosas que me van gustando. Así que de Bloom será una de las primeras cosas de las que hablemos. Pero antes de arrancar con eso, me gustaría saber cómo te presentas tú al margen del currículum. ¿Cómo es Carmen Pacheco? Bueno, pues gracias por invitarme a hablar contigo. Y bueno, es difícil, la verdad, esa pregunta que me haces, Sí. porque cada vez hago cosas más distintas y es complicado cada vez que me piden una bio para cualquier cosa. Es como, depende de quién me la pida, pues hablo de unas cosas u otras. En realidad, hasta hace poco tiempo hablaba mucho de que era... O sea, de que hablaba también de mi trabajo para marcas. Claro. Ahora, por ejemplo, en el último año, básicamente, he estado trabajando de guionista. Entonces, ahora digo más que soy guionista y escritora, claro. Pero en realidad las dos cosas siguen siendo parte de lo que hago. Digamos que cuando intento resumir, digo que trabajo con ideas y palabras, porque lo que hago es escribir. A veces escribo historias en muy diversos formatos, como has dicho, porque pues lo mismo he escrito un podcast de ficción, que he hecho guiones de cómic para mi hermana, he escrito libros para niños, he escrito una novela, escribo en una newsletter, ¿no? Hago como cosas muy distintas y por otra parte, pues mi carrera profesional empezó en una agencia de publicidad y luego hace muchísimos años que ya no trabajo en publicidad, pero sí que he trabajado para marcas
y como redactora, como consultora creativa, y siempre, aunque ahí a lo mejor tiene más que ver pues también las ideas, la estrategia y tal, pero siempre a través también del texto, ¿no? Y eso es un poco, sería el resumen. Antes lo has dicho con un concepto que me encanta, trabajar con ideas y palabras. Y no es tan fácil, porque claro, las ideas y las palabras hay que juntarlas y que suenen bonito, que tengan un mensaje, en fin, que diviertan. Cada unión de ideas y palabras tiene un sentido y un equilibrio. Y bueno, como te decía, una de las últimas cosas que has hecho, luego hablaremos de la newsletter que también toca fuerte, pero Bloom me voló la cabeza. Me parece, bueno, corrígeme si me equivoco, es la primera ficción sonora del Extraordinario que produce el Extraordinario, ¿puede ser? Sí. Y la dirigís, la escribes tú y Manuel Bartual. Sí, la escribimos y la dirigimos los dos. Vale. Y la produce el Extraordinario. A raíz de de una idea que le presentan a Turismo de Suiza, que es quien está detrás y quien ha hecho posible la producción, ¿no? Pero bueno, la cosa fue así. El Extraordinario tuvo la idea de que una buena promoción, digamos, de un destino, igual que hay un montón de películas que las patrocina, que si ves al final pone que lo hacen con una subvención de la ciudad donde se rodan, porque al final aunque la historia no tenga nada que ver, que esté situada la película ahí es una cosa que a la ciudad le interesa, ¿no? Totalmente. Entonces, es una buena idea vender un destino a través de la ficción. Hay un montón de novelas, por ejemplo, novelas negras, que son casi como la mitad del encanto es estar en una ciudad que te va llevando la historia y que te va describiendo cosas de la ciudad, ¿no? Y entonces pues tuvieron la genial idea de proponerle eso a Turismo de Suiza, y Turismo de Suiza tuvo la valentía como cliente dentro del mundo de las marcas. Es bastante difícil para ellos decir, venga, vale, sí, pero para que esto funcione tiene que haber libertad creativa, no puede ser un public reportaje del sitio, pero entonces no tiene ninguna gracia y la gente no lo va a escuchar con ganas, digamos. O sea, la gente no se quiere tragar un public reportaje a no ser que ella esté interesada en eso, ¿no? Entonces funcionó muy bien, porque de hecho la mayoría de la gente que escucha Bloom, bueno, es que a lo mejor ni sabe que hay una marca detrás, que es Turismo de Suiza. O sea, es una historia que está ambientada en Suiza, que tiene encanto porque mucha gente sí que nos ha dicho, me han llegado ganas de ir a Suiza, o me encanta, o no sé, o como que me ha hecho sentir la narración y la historia como las cosas buenas que tienen las ciudades, ¿no?, de Suiza, y ha funcionado muy bien. Bueno, para eso además fue genial, porque nos llevaron allí y estuvimos viajando por todas las ciudades que se mencionan en la historia, y eso fue clave, porque muchas veces el estar allí nos daba ideas de qué cosas podíamos contar o qué cosas queríamos meter en la historia, ¿no?, que nos parecían tan chulas que decíamos, no, este sitio tiene que ser además importante en la historia porque nos ha encantado, porque tiene como mucha magia, ¿no? Y yo creo que eso se nota un montón a la hora de que no es simplemente que mencionemos Suiza de pasada, sino que de verdad hay descripciones de lugares y tal que son fundamentales en la trama de la historia. Así como museos también, claro, porque hablamos un montón de museos. Yo doy fe de eso, de que al final estar escuchando no es como una ficción sonora, pues, que ahora están muy de moda y se agradece porque a mí me encanta. No, es que te mete. O sea, yo terminaba los episodios y necesitaba indagar en internet y buscar esa información de la que se habían hablado, lo que tú dices, desde los paisajes de los lugares hasta Ursula Bloom. Bueno, es que de hecho no quiero dar muchas pistas de qué va la trama, más allá de lo que tú quieras contar. Lo dejaré, la gente que nos esté escuchando va a estar en la descripción del episodio, que vayáis directamente a escucharlo, porque creo que eso, todas las dudas y toda la incertidumbre de esto será real, esto no, todo lo que yo experimenté, quiero que lo experimente la gente que aún no lo haya escuchado, pero quiero añadir, y también para que la gente lo sepa, que si quieren escucharlo en inglés, Bloom también está en inglés.
Y además he Sí, visto hace poquito que tenéis hasta un panel en Times Square de Bloom. O sea, eso ha sido una pasada. eso que, o sea, ¿cómo se vive el decir, jo, evidentemente es un trabajo y tú quieres que el trabajo tuyo salga muy bien, pero yo no sé si habéis imaginado que llegaría a Times Square? No, no habíamos imaginado ni siquiera que se iba a hacer en inglés. O sea, bueno, quizá, no sé, podríamos decir, jo, se iba súper bien, pero no, eso ha sido también un triunfo porque al final fue una iniciativa de turismo de Suiza a España que funcionó tan bien que quisieron hacerla también en inglés a nivel, digamos, la marca internacionalmente. Y bueno, y claro, al principio también fue un desafío para nosotros, para Manuel y para mí, dirigirla, pero queríamos que mantuviese el mismo... Claro, el mismo tono. O sea, no queríamos, o sea, que a lo mejor alguien lo hubiera hecho con otro estilo, pero nosotros queríamos como mantener un poco el control creativo y hacerlo un poco como habíamos hecho la versión en español, aunque luego fue genial también ver cómo cambiaba, porque al contar con otros actores, vimos claramente cómo, bueno, primero hubo una fase de adaptación y que también fue muy importante. O sea, que eso no lo hicimos nosotros, por supuesto. Y luego, cuando ya la dirigimos, los actores tenían como su propia energía que impregnaba el personaje, Claro. aunque el texto fuera idéntico, o sea, no idéntico, porque no lo era, porque ya la estación en inglés lo había cambiado un poco, pero sí que los actores le daban una energía distinta a los personajes y era genial ver cómo tenían otra personalidad, ¿no? Los personajes y cómo cambiaba la dinámica entre ellos al ser actores diferentes. Y eso fue muy, muy, muy guay de ver y ver cómo la historia de alguna manera volvían a hacer, o sea, era distinta, era la misma historia, pero en realidad los actores hacen y el idioma hace que sea como otra versión, no sé, que además a nosotros no podemos elegir, ¿eh? No es como que esto sea una versión del otro, nos gustan muchísimo las dos, porque las dos tienen su propia personalidad. Claro. No, y además es lo que tú dices, yo me imagino que, claro, yo la versión inglesa no la he escuchado, pero desde frases hechas que podamos tener en español, chistes, el humor, sí, es que la forma es completamente distinta, claro, es otra realidad. Sí, o sea, en ese caso, por suerte, no habíamos metido, no descansaba mucho, no era como otra ficción que puedas además ambientar aquí en España y que se base más en, no sé, en como que haya más cosas locales. Claro, en este caso tuvimos suerte, no había muchas cosas así que fueran difícilmente traducibles, o sea, en ese sentido era muy fácil, pero luego también, no sé, la personalidad de los no es lo mismo, por ejemplo, Emma, la protagonista es una periodista, ¿no? Y en inglés es mucho como más dulce que en español, porque las actrices eran muy diferentes, pero también la personalidad de una... O sea, en inglés la gente es como más... hay como más cortesía, ¿no? Y en español somos más directos, ¿no? Y ahí como las preguntas se hacen como más... Entonces eso ya cambia un montón, aunque hubiera sido la misma actriz, tendría que haber cambiado su registro a la hora de eso, de ir entrevistando a gente por ahí, ¿no? Y entonces, claro, cambia mucho el rollo de que tiene todo el podcast, porque al final ella es la protagonista, Emma es la onda, la que va hilando todo el podcast, ¿no? Entonces a ella se cambiaba por completo la personalidad de la historia. Si no me equivoco, tú has participado también en otro guión de Santuario, es como se llama también de ficción, con respecto a otras formas de escribir, o ya sean artículos, novelas, libros. ¿Qué de particular tiene escribir un guión para podcast? ¿Qué registro o qué cosas son concretas solo de los guiones de podcast? ¿Qué te pide este tipo de escritura? Pues no sé si por ejemplo, es que ahora Santuario es otra ficción sonora que hice con Manuel Bartual, que está en Audible. Sí. Esa solo está en la plataforma de Audible, pero ahora la va a adaptar a 3Player. Y estamos trabajando, Manuel y yo, en la adaptación de los guiones a audiovisual. Y ya los guiones audiovisual y los guiones de podcast de ficción sonora ya son muy diferentes, y el lenguaje es muy diferente.
Y respecto al del guión a, no sé, es que depende con que lo compares con una novela, pues es otro mundo completamente. Para mí me gusta muchísimo el guión, tanto audiovisual o para ficción sonora, porque me gusta, o sea, yo no se me había pasado por la cabeza en realidad ser guionista, o sea, era como que no lo había pensado hasta que Manuel me dijo, con Santuario, me dijo que quería que escribiéramos los dos una cosa y yo al principio no lo veía claro, pero nos pusimos a trabajar los dos y la verdad es que me gustó muchísimo escribir guión y vi que podíamos escribir juntos. Esa es una de las cosas que mola, que creo que, por ejemplo, con una novela no podría escribir a cuatro manos porque no es una cosa mucho más íntima, creo. Sí. Y también me gusta del guión que la historia va como que se sujeta más o se sostiene más por los diálogos, que es una cosa que me gusta mucho, por los diálogos de los personajes, y no hay una narración, un lenguaje literario o un estilo que te lo sostenga. Hay muchas novelas que al revés se sostienen poquísimo por los diálogos de los personajes o por incluso las acciones, dependen. Hay novelas que son más, digamos, visuales, en plan de que te describen lo que está pasando y ves te lo imaginas más como una película, pero hay otras novelas que el estilo de la narración es todo y es lo que lo que hace avanzar la trama o es lo que realmente le da valor, porque quizá la trama ni siquiera tiene mucha importancia y lo que más importa son las reflexiones que hace la voz de la narración, ¿no? Y para mí escribir el guión fue como, de repente probar a escribir guión fue como una liberación de escribir novela y de esa lucha con que de repente te tiras una hora con un párrafo porque no sabes si está bien escrito, porque no sabes si tiene la fuerza que quieres que tenga esa narración, porque si no sabes si es el estilo bonito que tú tenías en la cabeza, lo has sabido transmitir, porque una descripción te parece, no sé, muy plana y tú te lo imaginas como... Y luego lo relees y dices, oh no, esto está lleno, esto es demasiados adjetivos, esto es súper pedante, no me gusta cómo suena, ¿no? Todo eso no está en un guión. En un guión describes una acción, da igual el estilo con el que lo describas, o sea, tiene que entenderse y tiene que entenderlo el equipo que luego lo va a producir, pero ya está. Y los diálogos sí son súper importantes porque, bueno, van a darle... más allá luego los actores, de hecho ya lo he comentado antes, que con el mismo texto distintos actores pueden transmitir una energía completamente diferente, también cómo se dirija a esos actores y le expliques a los actores cómo es el personaje y tal. Hay muchas variables que van luego, ¿no? Y que luego pueden hacer que cambie completamente la historia con el mismo texto. Pero tú cuando estás delante del guión te preocupas muchísimo, o sea, no te puedes preocupar todavía por esas variables y la historia va más rápido, no sé cómo... Sí, que es mucho más, o sea, rápido. Tienes mucho menos límites y menos pensar, hay más acción a la hora de escribir y de ejecutar. Claro, es como más ejecutivo en ese sentido y más si encima trabajas con otra persona, entonces es como que se diluye esa sensación de intimidad con el texto, que por supuesto es lo mejor de escribir novela, ¿no? Pero... que a mí me encanta también, pero para mí era como probar una cosa distinta, más, para mí personalmente, más liberadora en el sentido de que me preocupa más la historia que escribirla, que la forma, o sea, más el contenido que la forma, que es una cosa que en cierta manera agradezco, pero claro, luego también dices, esto no tiene el mismo... O sea, luego que eso tenga un alma, digamos, depende de muchísima gente, que tú no vas a tener el control de todo, o es muy difícil tenerlo, y una novela tienes tú totalmente el control. Entonces, cada cosa tiene su encanto y cada cosa tiene su, no sé, sus pegas y sus ventajas, pero depende también tú del momento en el que estés, lo que te apetezca o como escritora, ¿no? Y para mí fue como probar un formato nuevo que bueno, yo había escrito guión de cómic, es verdad, pero no sé, aun habiendo escrito guión de cómic, no me pareció parecida a esa experiencia, no sé, lo vi más como
quizá porque lo que había escrito de cómic al final habían sido como historias, o sea, como o historietas, digamos, de pocas viñetas o un poco más largas. Cuando hicimos Troll Corporation, mi hermana es dibujante, Sí. y bueno, ahora está trabajando más de ilustradora, pero esos cómics los hicimos juntas. Y claro, entonces no sé, no, lo comparé más con la idea de escribir una novela, que es una cosa más larga, Sí. y me pareció como, me encantó la verdad, Más la liberador. experiencia. Ahora te quería preguntar por el trabajo con tu hermana también, que me parece importante, pero me surge la curiosidad de cómo es escribir, o sea, a la hora de escribir un guión a dos manos, como con Manuel en el caso de Bloom o de Santuario, ¿cómo se hace ese trabajo? ¿Escribís los dos juntos al mismo tiempo? ¿Os dividís las partes? ¿Cómo se cohesiona que haya dos personas Sí, escribiendo? nosotros como trabajamos es que nos dividimos normalmente casi siempre por episodio. Ajá. Aunque algunas veces, por ejemplo, en Bloom también recuerdo que algunos episodios los dividimos también en plan de tú vas a partir de tú la primera parte y yo a partir de aquí, ¿no? Y luego nos intercambiamos los textos y el otro reescribe lo que ha escrito y luego lo volvemos a intercambiar y volvemos a reescribir y a lo mejor, yo qué sé, tienen no sé cuántas versiones de cambios y cambios y cambios entre nosotros. Y luego, por ejemplo, cuando ya nos piden cambios de fuera, pues a lo mejor le toca a uno cambiar cosas que originalmente, pero muchas veces no nos acordamos muy bien de quién había escrito ya originalmente ciertas partes y tal. Más o menos sí, porque sobre todo con Bloom, por ejemplo, ya no podría decir muy bien, pero bueno, en otras partes sí que a lo mejor hemos estado más cada uno solos con el episodio que nos hemos repartido, digamos. Claro. Y otras veces ha sido, pues eso, ya te digo que en Bloom, que los episodios son mucho más cortos, pues a lo mejor, y encima nos los hemos repartido, ha sido todo como más mezclado. Fluido. Pero en realidad esa es nunca nos exponemos a escribir uno al lado del otro. O sea, claro. me parecería imposible escribir con alguien a cuatro manos, literalmente. O sea, pero no sé, supongo que habrá guionistas que también en guiones donde intervienen no dos guionistas, sino muchos más, pues a saber, ¿no? Como lo que funcione para cada persona, ¿no? No creo que haya un método único o una receta correcta o incorrecta. Sí, no, pero por ejemplo, en este caso es verdad que no es que haya estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, los típicos guiones de Juego de Tronos o este tipo de series que tú sabes perfectamente que son directores diferentes o que son guionistas diferentes porque cada capítulo tiene como un tono muy diferente. En este caso en el de Bloom está todo como muy hilado, que creo que también es una virtud, o por lo menos yo como oyente lo recibo como todo tiene un hilo y un cariz que parece que lo ha escrito la misma persona, o todo tiene la misma identidad, que eso también creo que es importante. En vuestro caso solo sois dos personas, es verdad que sería más difícil lo que tú dices, escribiendo 7 personas, 10 personas, cada uno con su personalidad, pero bueno, creo que es algo también digno de decir, jolín, claro, estamos los dos juntos haciendo que fluya de la misma manera. El caso de Bloom es que es muy particular porque es una ficción sonora, pero así como Santuario es una ficción sonora que tú la escuchas y escuchas a los personajes hablar y es como si estuvieras... Es igual que si estuvieras escuchando una serie en la tele, solo que te imaginas la imagen y escuchas a los personajes intervenir. Hay pequeñísimos momentos de voz en off, pero muy pocos. En cambio, Bloom se supone que es como un falso podcast, o sea, es una periodista que está hablando en primera persona y está hablando de la investigación que está llevando a cabo y tal. Entonces hay muchas partes que en realidad son muy literarias en el sentido de que es ella narrando en plan, entonces estaba en esta ciudad y tal. Entonces ahí sí que se nota, si eso no, hay partes donde uno no revisa lo del otro, lo que sea, sí que se hubieran notado un cambio de estilo. Claro. Pero en general en los guiones no pasa eso, aunque hay veces que se nota por, no sé, por matices, los diálogos de los personajes, por lo que sea. Pero en este caso particular sí que, claro, era muy importante que Emma tuviera siempre la misma voz, el mismo estilo al describir lo que estaba viendo en las ciudades, en esos shops de ella, era importante que tuviera el mismo estilo, sí. Eso es.
Vale, pues ahora retomando lo que comentabas antes, que con tu hermana has trabajado, Laura Pacheco, que es dibujante, ilustradora. eh, ¿En cuántos libros habéis participado juntas? ¿En Divas de Diván? Sí, Y bueno, primero hicimos Les Pacheco, eso. una semana en familia, que es como, bueno, es como estaba basado en mi familia y fue, mi hermana publicaba unas tiras cómicas sobre que salía mi padre, mi madre y cosas así, y luego en una semana en familia yo escribí el guión, bueno, un poco entre las dos también, porque era un poco como de nuestra historia. Y eso fue lo primero que hicimos juntas. Luego también yo empecé a escribir guiones para ella de una serie que salía yo, que se llama Carmen y las cosas, luego de Divas de Diván, eran cosas que ella publicaba en Vale. su blog. Y, y de Divas de Diván acabamos haciendo como un recopilatorio de todas las tiras donde había también material nuevo, ¿no? Ese fue el segundo libro, creo. Y luego, como hacíamos juntas una serie en Orgullo y Satisfacción, una revista que había online, también salió un recopilatorio que se llama Troll Corporation de la serie que escribíamos ahí, que es muy diferente de las otras dos cosas que hacíamos. Cada cosa es, y ya para complicarlo ya todavía todo más, porque si entre todas esas cosas no hay muchos puntos en común, salvo que somos nosotras, hicimos hace unos años, lo más reciente que hemos hecho juntas fue un libro que se llama Nuestros Nombres Olvidados, que no es un cómic, porque es todavía eso, complicar más las cosas y hacer otro formato nuevo, que es una ficción ilustrada. Es como si fuera un cuento ilustrado, un álbum ilustrado, pero para adultos, ¿no? Bueno, para adultos, o sea, sí no es para niños, pero bueno, es otro formato que nos parecía que, bueno, que nos propusieron hacer desde Lumber y bueno, nos propusieron hacer con la idea que nosotras quisiéramos y con la libertad absoluta. Y nos pareció chulo porque realmente no nos apetecía, a mi hermana no le apetecía hacer cómic, pero sí le apetecía hacer más ilustración y bueno, para mí era como más fácil escribir más fácil en ese momento escribir un relato, digamos, que lo ilustraba mi hermana, que escribir un cómic, que ya era como una vía que ya había probado y ya no quería seguir por ahí. Y nada, y eso es lo que publicamos juntas. Ahora mi hermana quiso dejar un poco los proyectos editoriales y centrarse más en trabajar de ilustradora bueno, también para editorial, pero no en no sacar libros, digamos, porque al final es que es un trabajazo. Sí. Y bueno, ella además ha tenido 2 niños y tal, entonces no tenía tiempo de meterse en esos jardines. ¿Y cómo es trabajar con tu hermana? Porque claro, con Manuel puedes tener toda la confianza del mundo, pero es que con las hermanas, con la familia, se tiene todo lo bueno de la confianza y también lo malo de ser familia, ¿no? No sé cómo es trabajar con ella, las facilidades y las complicaciones de trabajar con tu hermana. Bueno, yo de complicaciones habría que preguntarle a ella. Yo no diría que hay muchas, claro, no sé. Pero yo soy la hermana mayor, entonces siempre he sido la más mandona. No sé si ella diría algo distinto. Pero si no, supongo que ella se quejaría de la confianza, en plan de cuando trabajábamos en Troll, pues, y teníamos que entregar para que saliera la revista, yo me comía, digamos, parte de su tiempo cuando tardaba más en mandarle los guiones y tal. Ahí la confianza no le favorecía a mi hermana, claro, pero era ella la perjudicada. Para mí era algo, o sea, no era bueno también porque como que no me sentía bien no cumpliendo con esos plazos, pero bueno, sabía que bueno, no se podía enfadar demasiado conmigo. Y nada, eso yo creo que sería como lo malo, digamos. Lo bueno era todo, porque en realidad es como muy fácil. Bueno, también yo creo que lo malo también lo podría decir mi hermana, en plan de que había veces que yo no describía exactamente lo que se tenía que ver o lo que sea, porque yo era como ya lo dejaba en su cabeza, porque sabía que ella iba a hacer algo que a mí me iba a gustar, porque
eso siempre decimos que compartimos cerebro, ¿no? Como que Qué tenemos las bien. mismas referencias. Qué bien. Y alguna vez, por dar por hecho eso, pues a lo mejor mi hermana me mandaba algo y era como, no, pero esto no era así. Entonces, como en plan de, no confíes tanto en la telepatía que tenemos porque igual Tienes que profundizar más, claro. no es exacta, ¿no? O sea, hay veces que necesito que me expliques más lo que tienes en la cabeza. Y eso sería, pero la verdad es que es increíble lo fácil que, no sé, o sea, lo de tú escribes algo y de repente una persona te manda los bocetos y es como tú lo visualizabas o mejor Qué bien, en el eso. estilo que a ti te gusta, Qué porque al gusto. final como ella bebe de las mismas referencias que tú, pues, Claro. pues siempre te gusta, ¿no? Entonces era muy fácil, la verdad, o sea, cuando trabajábamos juntas en eso, y aparte no lo puedo comparar con trabajar con Manuel porque con Manuel escribimos los dos guiones, no, o sea, escribimos los dos y estamos haciendo lo mismo los dos. En este caso era como su trabajo era ilustrar y el mío, entonces era más complementario y era como, no sé, como genial, o sea, como una persona que visualiza mejor que tú lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? Me encanta. Y no, en ese sentido muy bien, siempre ha sido un placer. Lo que pasa es que no hemos seguido trabajando juntas porque realmente los proyectos de libros y tal no es una cosa que se pueda vivir de eso, ¿sabes? Es una cosa que hemos hecho Doy más fe. como, no sé, como algo que nos apetecía hacer juntas y tal. Si hubiéramos, no sé, si realmente hubiéramos trabajado en algo que hubiera sido como parte sustancial, digamos, de nuestro sueldo, pues supongo que hubiéramos seguido trabajando juntas tan felices porque realmente trabajamos muy bien. Lo que pasa es que, bueno, para ella es mucho más, le renta muchísimo más trabajar como ilustradora, realmente. Claro. Y a mí, obviamente, también pues todos los trabajos que he hecho para marcas y todo eso, mi hermana no tenía ningún interés en trabajar como creativa conmigo, claro. Ni nada así. Y antes lo has mencionado también, pues eso, que has escrito novela, cómics, guiones, y ya hemos hablado un poco pues de las diferencias que hay a la hora de escribir unas cosas y otras. Pero a mí me gustaría saber también a nivel emocional, o sea, yo por ejemplo que he escrito novela, cuando me enfrento a un nuevo libro, cuando voy a publicar un libro, yo me doy cuenta que siempre tengo las mismas emociones, voy experimentando a lo largo de la escritura, con la presentación, la publicación, las mismas emociones o muy similares. No sé si tú, dependiendo del formato al que te enfrentas, no sé si tienes las mismas inseguridades y los mismos aciertos y la misma buena emoción o mala emoción cuando escribes un guión, cuando has publicado un libro, cuando has escrito la novela, el libro infantil. No sé si emocionalmente todos los formatos tienen lo mismo. Es muy distinto, es curioso, nunca nadie me había preguntado eso, pero en realidad es muy curioso que tengo como un feedback muy distinto, claro, o unas sensaciones muy distintas según las cosas que hago. Y, por ejemplo, los libros no es algo que yo haya sabido disfrutar mucho en la publicación de los libros que he hecho. Es como, hay algo ahí como cosas que probablemente serán mi problema, no sé, no tanto he recibido buen feedback, pero no sé, hay algo ahí como que yo no he disfrutado mucho de cuando se han publicado mis libros, por X razones, muy distintas también entre los libros que he publicado, no sé. Con lo que más, o sea, con Bloom, por ejemplo, ha sido genial, Santuario también, pero con Bloom realmente ha sido muy guay el feedback que hemos, o cómo yo lo he vivido, no sé, siempre, no sé, todo lo que rodea ese proyecto me parece como súper bonito, de verdad, y como que lo he disfrutado mucho, incluso luego pues de la adaptación a inglés, no sé cómo ha ido viviendo y las comentarios que hemos recibido de la gente. Hay algunas cosas muy, muy bonitas, como gente pues que nos ha hablado de que lo ha escuchado porque la gente cuando escucha un podcast de ficción asocia lo que está haciendo, el recuerdo luego, cuando ellos recuerdan la historia, recuerdan qué estaban haciendo cuando la estaban escuchando. Es verdad. Mucha gente lo asocia con viajes que ha hecho en coche, claro, con las personas que lo ha estado escuchando. Claro. Y es muy, muy bonito, no sé, es muy diferente de cualquier otra cosa. No te van a decir eso de una serie porque
una serie la están viendo, o sea, están Sí, sentados sí, no, delante es de el una mismo pantalla feedback. y no te van a decir eso tampoco de un libro, porque igualmente están delante de de una novela y lo van a leer además en un periodo de tiempo mucho más largo, ¿no? Ujú. En cambio, con Bloom es como curioso. Y otro, como una sensación no parecida, pero igualmente muy buena, es la de la newsletter, que quizás es, sin duda, bueno, quizá no, sin duda es lo que más alegrías me ha dado en realidad en cuanto a la respuesta de la gente. Y también mucha gente me dice dónde, porque claro, esto sí que es una lectura súper rápida, ¿no? Que la gente hace y también la tiene asociada a donde lo ha leído, o a veces me mandan fotos, muy normal que me manden fotos de los sitios donde me leen o donde me llevan a leer, que eso me encanta. Hay gente como que se las guarda para leer en momentos especiales, en plan de, pues, si se van un rato solos a una terraza y se sientan y se piden una bebida y están solos leyendo eso, o si están en la playa, por ejemplo, cuando mando la newsletter de verano, pues mucha gente está en la playa, de vacaciones. Luego me hacía mucha gracia porque ya decía que dentro de los lectores de Flecha había como el club de las lactantes, que hay un montón de mujeres que me han escrito que leían de madrugada cuando se tenían que despertar, en plan para dar el pecho, pero varias personas, ¿no? Sin ninguna relación entre sí me han escrito diciéndome que era justo el momento perfecto porque necesitaban leer algo corto que fuera positivo, digamos, o que las hiciera sentir bien. Vamos, que no querían abrir Twitter, a lo mejor, no sé, entonces, claro, era como, wow, o sea, me he colado ahí en un momento de intimidad absoluta o de soledad en el sentido no sé, pues eso, de la situación de una persona de madrugada con su bebé muerta de sueño, leyendo una cosa para, no sé, para sentirse bien en ese momento. Y luego también gente que me lee en el trabajo, en plan de que se guarda la newsletter para leer el lunes por la mañana en algún momento de trabajo como una burbuja, o gente que me lee en el metro para que se le haga más ameno ese trance o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es increíble, o sea, es increíble, es como que yo me siento como que me cuelo en esos momentos de la vida de esas personas y me siento súper halagada y es muy bonito. Y eso no sé, ¿lo puedes tener con una novela? No lo sé, o sea, con una novela pues sí, obviamente habrá gente que te diga, pero no es más, o sea, ellos se meten más en la historia que el texto les acompañe en la historia de ellos. No sé si lo explico muy bien, pero también es menos cercano. Tú la novela te la lees en un momento y sin embargo, bueno, para que la gente que nos esté escuchando sepa, la newsletter de Carmen Pacheco se llama Flecha, en su edición de verano Hola, sin H, que me encanta, es algo que también yo he disfrutado muchísimo. A la newsletter creo que no sé si me suscribí un poquito antes de verano. Y además es eso, es como una reunión entre amigas, lo que tú estabas diciendo ahora, no es una reunión porque aparte de haber tu reflexión, hay una recomendación, una desrecomendación, una canción, o sea, creo que aparte de la fácil lectura, es que es muy fácil conectar con ello porque o puedo conectar con lo que me recomiendas o con lo que me estás desrecomendando, con esa canción, entonces es muy fácil que todo el mundo de alguna manera nos llevemos esa newsletter a nosotras mismas o a nosotros mismos. Sí. Entonces, sí que es verdad que lo que tú comentas, al final una newsletter, cuando consigues crear esa comunidad de gente, el feedback es mucho más directo, es una conversación, es que yo lo veo como una conversación, porque tanto en Telegram, la comunidad de Telegram, o a la hora de responder o algo, es que es muy fácil, yo veo los comentarios también de la gente y se crea, pues, no sé, te sientes como muy arropada, algo que también puedes experimentar, claro, con una novela si la comentas con más gente y cuentas lo que te ha parecido una novela, pero es verdad que es menos inmediato, creo que tiene eso. Y no sé si tú, el feedback, creo que el que recibes por lo que escribes y por el ámbito en el que te mueves, debe ser un feedback generalmente positivo. No sé cómo encaras tú las opiniones negativas o la queja, porque la gente también se queja de manera muy gratuita, tanto en Twitter como yo que sé. Hay gente que puede tener un día malo y te suelta a lo mejor un feedback negativo. No sé cómo te enfrentas tú a ello, o si has tenido, claro. Es que no tengo, porque realmente lo que hago no llega a tanta gente como para que aparezcan ese tipo de comentarios. Yo creo que cuando lo que haces
es súper masivo, es inevitable. O Es sea, inevitable. cuando Es entro estadística. en el Instagram de gente que, pues eso, que tiene, yo qué sé, más 100.000 seguidores, es que leo unas cosas que digo, qué mal, ¿no? Sabes que Hombre. para que tener ese alcance te... Oye, estoy un poco en la oscuridad ahora mismo. No sé Si quieres, yo te veo bien, pero bueno, si quieres levantarte no hay ningún problema. Vale, Si te sientes un más momento. cómoda tú. Las cosas del directo nos vamos a encender una lucecita para vernos mejor las caras. Porque es verdad que el resto de gente está escuchando solo el audio, pero nosotras nos estamos viendo la cara. Hay que aprovechar la pantalla, aunque sea a distancia. A mí me encantaría hacer las entrevistas cara a cara con un café mediante. Pero bueno, hay que aprovechar las nuevas tecnologías también a nuestro favor. Nada, bueno, lo que te decía que me da pena que tenga que... O sea, que cuando llegas a cierta gente, o sea, cuando llegas a cierto número de gente, van a aparecer esos comentarios sí o sí. O sea, no creo que nadie se libre de ello. Es una cuestión de, no sé, de estadística. En plan, de a partir de cierto alcance que tengan tus cosas, por muy blanco que sea el contenido que hagas, que también creo que es horrible... digamos, autocensurarte o hacer un contenido súper blanco para que nadie pueda, no sé, decirte nada malo. Además es inevitable porque en el momento en que haces un producto de entretenimiento, aunque sea gratis, la gente va a dar su opinión como si fuera, no sé, una reseña de Amazon, de algo que ha comprado. Entonces, sí, o sea, lo que pasa es que nada de lo que he hecho, por suerte o por desgracia, ha llegado a tanta gente como para yo haber tenido que lidiar con eso. No sé cómo lo llevaría, la verdad, porque de hecho hay cosas que no he escalado a propósito, que no he querido llegar a más gente. O sea, no sé, o sea, hay los libros y cosas así, hombre, que me hubiera gustado, que por supuesto me hubiera gustado que se hubieran vendido muchísimo más y que fueran mucho más famosos. No voy a decir eso, pero por ejemplo con la newsletter sí que es verdad que yo no la he escalado. Sí que me gusta que crezca, pero podría haber, no sé, podría haber colaborado con marcas, podría haber hecho, o sea, sí que he dicho que no a ciertas, a ciertas oportunidades, o yo no es proactivamente, digamos, la he llevado por una dirección comercial que sí sería como fácil, o sea, como evidente que podría ir por ahí, porque es algo que hago porque me apetece y se nota y no querría convertirlo en algo que fuera como un producto o que yo tuviese que estar preocupada de la gente que se da de alta o que no se da de alta, o la gente que está descontenta, la gente que muchísima gente, o sea, ya tiene un nivel o sea, tiene no sé cuándo si estoy en 12.000 suscriptores o así, entonces cada newsletter que mando a lo mejor se dan de baja 20 personas. Pero yo no, o sea, más o menos de media lo sé, pero no miro quién se ha dado de baja, ni muchas veces no lo miro en absoluto porque no me importa, y sobre todo porque además lo pongo súper fácil, todo el rato pongo que si te quieres dar de baja, tal, porque yo me canso de las newsletters, es como que pasas por fases donde te flipa leer a alguien y luego de repente ya te aburre esa persona, no le deseas nada, o sea, no sabes que eres tú, no la persona, ¿no? Que la persona sigue haciendo lo mismo que antes, pero tú ya no te has flipado con eso y ya te has cansado y ya está. Pues yo prefiero que esa gente se vaya tranquilamente y que a lo mejor en otro momento de su vida le apetece volver o no, da igual. El caso es que no tengo ahí atrapada a nadie. Otra cosa sería que la gente pagara por mi newsletter, por ejemplo, o algo así, entonces empezara ya con derecho a decir, pues antes me gustaba más, ahora no me gusta, tal, ese rollo, ¿no? Que siempre es lo que pasa en cualquier comunidad, ¿no? Y entonces no quiero vivir eso. Por eso es una cosa como que como hago porque me apetece, no la quiero comercializar, no la quiero escalar muchísimo en plan de que sea tan conocida o mainstream que la gente empieza a tomar la manía, que es algo también súper normal. Cuando cualquier cosa tiene éxito y hay un montón de gente hablando bien de ella, hay otra gente que primero se calla en plan, ¿por qué le gusta tanto a esta gente? Y ya alguien abre como la veda, ¿no? De es que no entiendo por qué esto está tan sobrevalorado, porque no sé qué, no sé cuánto. Se abre la veda, había un montón de gente que no entendía por qué algo estaba triunfando tanto y de repente se ven con derecho a criticarlo. Y entonces es como un péndulo que da la vuelta
y de repente solo se oyen críticas sobre eso y dices, ¿qué ha hecho esta pobre persona? Nada, lo mismo de Está siempre. escribiendo, o sea, quiere decir, no está obligando a nadie a ver eso. Lo que pasa es que hay una sensación, como supongo, en la gente de injusticia, de no entiendo por qué esto triunfa tanto, que a mí no me gusta, ¿no? No, Y, la gratuidad del comentario al final, que eso pasa claro, mucho sí, además sí. en redes sociales, es tan gratuito decir algo malo que si tuvieras que decírselo a la gente a la cara, si tuvieran que argumentarte, por ejemplo, pues es que ya no me gusta lo que haces, si te lo tuvieran que argumentar cara a cara, la gente no lo diría. Lo que No, pasa claro, que... no, les daría vergüenza, diría, Claro. pues ya está, no lo leo, lo que sea, pero no tengo que decírselo a esta persona. No, pero claro, en la red social parece que, Hombre. no sé, todos todo el mundo es crítico, ¿no? Y Sí. tiene que decirlo, vamos, que yo lo he hecho esto también, ¿no? Estoy aquí, en plan, me he dejado llevar, ¿no? Por Claro, por ese todos rollo. Y hemos también opinado. porque tú crees que de alguna manera no le va a llegar. O sea, cuando algo es semifamoso, que es súper ridículo, porque hay veces que son cosas súper famosas, pero de alguien que, no sé, que son los tweets de alguien, por supuesto que esa persona lo va a ver, tu crítica. Pero tú te crees que como entra en una especie de categoría de famoso, no es Brad Pitt, es un tipo que a lo mejor tiene 100.000 seguidores, pero va a ver tus tweets, ¿sabes? No es un famoso que no te va a leer jamás. No sé, la gente confunde mogollones esos grados de celebridad, ¿no? Y es como, no, esa persona obviamente va a leer tus mensajes, seguro que le llegan tus mensajes diciendo lo que haces es una mierda, y tú nunca se lo dirías a la cara porque esa persona no te está imponiendo su contenido, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, pasa mucho eso y sí, no sé, no he tenido que lidiar con ello, pero no me gustaría porque realmente sí que aun llevando tantos años en internet, que estoy aquí como desde que lo pusieron, ¿sabes? Internet, de verdad, literalmente, no llevaría bien eso. No, yo tampoco. No sé, yo veo cosas que digo, no veo yo que yo pudiese tener la piel tan dura como la tienen que tener cualquier creador con más de 100.000 seguidores o un número así. Sí. Porque leo unos comentarios que digo, es que no me entra en la cabeza. Por mucho que te disguste lo que hace esta persona, es que no sé. Es una cosa increíble. Y es lo que tú dices que, bueno, estoy diciendo gente que no cree que lo vaya a leer y otra gente que comenta directamente en la aplicación de Instagram, ¿no? Sí, en plan sí, sabiendo que lo va a leer, para que lo lean. Que eso ya es un comportamiento con el que no puedo empatizar. No sé qué mecanismos tiene la gente en la cabeza para hacer eso, porque a mí no lo entiendo. Yo tampoco. No, además es que es lo que decíamos, que, jolín, pues todas en algún momento hemos visto, pues tú lo has dicho antes, pues he empezado a seguir a una persona que me interesaba mucho lo que hacía, algo ha cambiado que ya deja de gustarme, o me aburro, o lo que sea. No tengo que comentárselo más que a mi entorno, si acaso, o comentármelo a mí misma y dejar de seguir o lo que sea. Hay muchas veces que dices, ¿por qué tienes que comentarlo todo públicamente? ¿A quién quieres convencer diciendo esto es una mierda ahora? Total, o sea, no lo entiendo. Yo muchas veces, exactamente lo que has dicho, pienso, la gente no tiene grupos de WhatsApp. Claro. Porque tú puedes tener un grupo de WhatsApp donde pongas a parir a todo el mundo que te... O sea, que yo no estoy hablando aquí de que la gente seamos seres de luz, que no critiquemos las cosas, pero no tienes una amiga por WhatsApp o un grupo o lo que sea que digas, no me gusta nada esto, no sé qué, y ya está. Y eso no hace daño a nadie. Es empatía, para mí es empatía, porque es eso, si yo pienso, es que esta creadora lo va a leer y yo no sé cómo le va a afectar mi comentario. Como tiene tantos seguidores, mi comentario a lo mejor es que le da completamente igual. Pero ¿y si no? Es que yo puedo pillar a esta persona en un día malísimo, o a lo mejor tiene una inseguridad que no me transmite, pero la tiene. Y vengo yo aquí a meterle el dedo en la llaga de manera gratuita. Yo creo que, o sea, estoy segura de que se cultiva una especie de que te tenga que resbalar todo eso, y creo que muchos comentarios que sepas, o sea, que lo que tiene que coincidir con que tú tengas esa inseguridad, pero es que todo el mundo tiene inseguridades, entonces si tienes comentarios malos de todos los colores, pues alguno te va a doler. Claro. Y probablemente te duela más porque depende, no sé, a mí me pasa que también muchos halagos me pasa que no me hacen la ilusión, o sea, que los agradezco muchísimo, pero yo no me los creo, ¿no? Entonces, me voy a creer más una crítica mala que me dé en un punto sensible para mí, que 10 comentarios que me digan que soy maravillosa, porque como no me lo creo, ¿no? O sea, hay veces que me halagan cuando yo pienso que he hecho algo bien, y alguien lo nota, ¿no? Y te dice,
pues me gusta mucho esto, y entonces decías como, ¡ay, qué Qué ilusión! bien Porque que lo has visto. de Sí. verdad me esforzaba en eso, ¿no? Y es pues igual con las críticas, pues normalmente los halagos son como más genéricos o que también me importan, porque si no, yo no, o sea, yo siempre lo digo claramente, si la gente no me hiciera caso o no me hicieran la pelota en plan de me encanta tu newsletter, pues no la escribiría, porque como no gano dinero, No, pues es que en es realidad eso. vivo de, o sea, quiero decir, mi gratificación es lo que te estaba diciendo antes, ¿no? La gente que me cuenta cómo lo leo o las experiencias o lo que sea, ¿no? Y eso lo agradezco muchísimo y por eso es como que me anima a seguir escribiendo. Pero en plan esto de lo que dices, de comentarios de estos de una publicación de Instagram o lo que sea, eso, ignoras los 10 buenos y te fijas en el malo. Y es que estoy segurísima de que la gente, por muchos, muy famosa que sea y tal, como haga un scroll y vea justo a alguien que diga algo que él tenía la inseguridad de antes, ¿sabes? Le arruinan el día, ¿no? ¿Sabes? A lo mejor es un rato, pero ya es un rato malo que te llevas que dices, ¿por qué? Eso es que yo creo que hasta la persona más zen, tú puedes meditar todos los días y ser la persona más equilibrada del mundo, que humanamente estamos preparados erróneamente para fijarnos en ese comentario malo y necesitar mucho más tiempo para asimilar los buenos, porque es que es así. Pero bueno, te voy a ir cerrando ya con las preguntitas recurrentes de Bajo el Limonero para terminar de conocer a la mujer que tenemos delante. Todo esto que hemos hablado de la newsletter, Bloom, yo lo voy a dejar en descripción, así que la gente que nos escuche, que luego vaya a verlo. Hay una pregunta que ahora hago a las invitadas. Entre las invitadas quiero que os vayáis haciendo preguntas entre vosotras. Yo te voy a pedir una pregunta al azar, pero tú no vas a saber para quién es porque ni siquiera yo sé a quién se la voy a hacer de las próximas invitadas. Con lo cual es una pregunta que tú tengas una curiosidad recurrente o que te apetezca que sepa o que yo le haga a la persona siguiente que no sabemos quién es. Pues no sé, le preguntaría sobre esto justo que hemos hablado. Bueno, no sé si es una pregunta porque tú me la has hecho a mí, pero sí me interesa saber por cómo llevan los comentarios negativos, ¿no? Cómo para ser un poco diferente de lo que tú me has preguntado a mí, si le pasa esto de que atiende más a un comentario negativo que a 10 positivos, ¿no? Venga, pues nos quedamos con esta pregunta y te voy a hacer ahora, para ti he traído una pregunta que hizo Sua Rey, que es es una de las últimas entrevistas que hemos hecho. Ella es aventurera y tiene una agencia de viajes extremos, así que va a profundizar en las tribus y demás. Y ella quería que preguntara si eres feliz. Pero a mí me parece una pregunta como muy grande, como muy metafísica, entonces voy a ir un poquito más a lo concreto y la voy a transformar en que me digas un par de cosas que a ti te den sensación de felicidad. 2 cosas cotidianas que te den ese regustito de ay, que a gusto estoy. Creo que para mí, quizá por mi trayectoria vital y las cosas que me han pasado, para mí la felicidad es la ausencia de ansiedades. O sea, en el momento en que tengo un día que me despierto y no tengo nada que me provoque ansiedad, lo de celebro, porque es eso, ¿no? Que siempre he sido una persona que me ahogo en un vaso de agua y encima, jolín, pues me han pasado cosas malas y también he tenido épocas malas y entonces como que celebro el estar bien, ¿sabes? No el busco es que lo de la felicidad es muy súper muy grande. Sí, no sé, es que yo me siento súper, además tengo un diario en el que apunto todo lo que hago todo durante el día y lo voy como clasificando. Esto es un poco de loca, pero de verdad que es que lo hago a propósito, clasificando o sea, como cuando es un buen momento lo apunto y a lo mejor luego miro todos los buenos momentos y son cosas súper sencillas de estaba en casa escuchando música y comiendo algo rico y tal, y de repente he pensado, qué guay, ¿sabes? Qué bien. Sí, entonces, porque cotidiana. Si no lo apuntas, digamos, o lo puedes hacer tú mentalmente, pero escribirlo y apuntarlo y darte cuenta de eso es como un ejercicio de... Yo lo hago, me parece muy... De encontrar esos momentos y de ser consciente de
la felicidad, porque al final la felicidad es eso, no sé qué es. Momentos. Luego también tengo otras cosas que quiero recordar siempre, que a lo mejor son los picos de momentos que digo, Sí, jo, qué la feliz euforia. soy, ¿no? Esos son, normalmente es cuando estoy con gente, cuando estoy como en una situación más de euforia, ¿no? Claro. Más arriba, ¿no? Y otras veces no, otras veces son estos momentos que te estoy diciendo de bienestar, que son tan perfectos por eso, por ausencia de cosas malas y porque además estoy siendo consciente, digamos, de Qué ello, bien. que los tengo clasificados así. Entonces ese es mi concepto de la felicidad. No es más bien como una suma de esos momentos. Y si hay una temporada donde los días están llenos de eso, es Una como temporada muy felicidad. buena. Para mí, Claro. no sé. Si no, es Oye, que pues es felicidad, si no. me parece muy buena idea lo de clasificarlos, porque es verdad que yo tengo un diario donde voy apuntando cosas que agradezco, ¿no? De, jolín, qué bien hoy por esto, por una conversación o porque he ido a pasear y había una luz muy bonita, pero no los tenía como clasificados y creo que también está muy bien como para tener una Sí, visión más general al final del mes, de a ver cuál ha sido el porcentaje de días top. claro, o sea, bueno, el sistema curso es muy complicado para explicar, pero, por ejemplo, si tú lo haces en un diario de papel, ¿no? Y Sí, lo apuntas, en cuaderno, valdría con poner un asterisco al lado del párrafo donde claro. estás explicando eso, ¿no? Y luego ves visualmente cuántos asteriscos tiene ese día, ¿no? En plan, Qué bien. Sí, sí. rápidamente, o ese día a lo mejor tiene uno y hay otro día que no tiene Que no tiene ninguno, hay otro ninguno. día que está todo lleno, ¿no? Porque todos han sido buenos momentos Qué así, ¿no? bueno, pues me lo apunto y la gente que lo escuche también, oye, lo puede aplicar. Te voy a hacer ya la última pregunta para agradecerte todo este ratito que has pasado conmigo, que yo estoy disfrutando enormemente. Alargaría infinito, pero el tiempo es oro. La pregunta clásica de Bajo el limonero. Si pudieras estar con alguien sentada bajo el limonero tranquilamente en uno de esos momentos de belleza cotidiana, ¿con quién estarías bajo el limonero y de qué te gustaría estar hablando? ¿Tiene que ser una persona conocida o tiene que No, ser...? puede ser una persona conocida, histórica, que esté viva, muerta de tu entorno, incluso un personaje literario, lo que tú quieras. Libertad Bueno, es que absoluta. hablando, o sea, como hemos hablado de esto, estaría con mi hermana, sin Qué duda. O bien, sea, es como... antes que cualquier persona famosa que me hiciera ilusión, no, mi claro. hermana. ¿Y Es de como qué? mi otra mitad del cerebro, ¿no? Y con la persona con la que más a gusto estoy, no sé, quizá, bueno, también por perjuicio de mi novio, ¿no? Pero como con él vivo, ¿no? Pues elegiría Claro, a mi hermana, que la veo menos. Y no sé, y es no sé, como una persona con la que también me retrotraigo a la infancia, ¿no? Porque al final es la claro. persona con la que estás al lado durante, no sé, tantos años de tu vida, en la infancia que es donde más te marca, que sí, no sé, así que elegiría a mi hermana. ¿Y de qué os gustaría estar charlando? ¿Qué tema te apetecería charlar con ella, así que te venga a la mente? Pues de las cosas que hablamos siempre, en Lo plan, cotidiano. es como el hecho de no tener que tener un tema de Qué conversación, sino bueno que eso. todo fluya y que sea como, a veces, es que me acuerdo que escribí además una newsletter sobre eso, que es como que no lo planeas, pero hay conversaciones de estas como que de Qué repente buenas. cuando termina has hablado de cosas súper importantes mezcladas con Sí, cosas súper triviales, que ha surgido todo y de repente es como lo que decía yo es que como que hay conversaciones que son como riachuelos y tal, o que pasan siempre como verdad. por cauces, por el mismo cauce, digamos, y es todo como agradable porque hablas de los mismos temas de siempre, y otras conversaciones como que de repente se desbordan o de Y repente toman como muchísima fuerza y de repente es como que... sientes como que es una crecida del Nilo, ¿no? Y que después de esa conversación estás como más inspirada y tienes un montón de totalmente, es ideas así. y te da como muchísima energía, ¿no? Pues eso es lo que querría tener una conversación de esas con mi hermana. No siempre sale, Bueno, porque a veces que pero hablamos de chorradas y ya está, pero hay otras veces como que nos inspiramos la una a la otra y luego tenemos como esa sensación de abordar el resto del día como con más energía, ¿no? Pues eso. pues ojalá bajo ese limonero se diera esa conversación. Nada, muchísimas gracias Carmen por todo este tiempo. He disfrutado un montón de la charla, de conocerte y de poder hacer estas preguntas así cara a cara, con una pantalla, pero cara a cara.
Y bueno, dejaré en la descripción todas estas cosas de las que hemos hablado, porque yo invito mucho a escuchar Bloom, que como tú has dicho, a mí me ha acompañado también en muchos momentos muy de relajación. O sea, el recuerdo que tengo de haber estado escuchando esos episodios es de tener paz porque estaba metida en ellos, ¿sabes? De estas veces que estás escuchando algo y estás como súper dentro y no me acuerdo de qué está sucediendo alrededor. Así que ojalá la gente que lo escuche esta conversación y que vaya al podcast lo pueda revivir igual que yo. Así que muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. No, gracias a ti, ha sido súper fácil y nada, muy agradable. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Gracias por haber estado con nosotras en este nuevo episodio de Bajo el Limonero. Yo soy Iduna Rusol y como tal me podéis encontrar en todas las redes sociales. Iduna Rusol, no hay pérdida. Ahí os cuento mucho más de las mujeres a las que entrevisto y sobre todo también hablo de lo que escribo y de los cursos o talleres de escritura creativa e inteligencia emocional, sobre creación de personajes y otras temáticas que voy impartiendo de vez en cuando. También, si no queréis perderos ni un solo detalle de Bajo el Limonero, podéis seguir al podcast tanto en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Así no os perdéis nada, ni los episodios en los que hay entrevistas con mujeres, ni los episodios de literatura que tenemos con Jerónimo Garzón, en su espacio Entre Libros y Limones. Así que, de una manera u otra, nos seguimos encontrando por el camino. Muchas gracias por haber estado aquí Bajo el Limonero. Thank you.